Hoy vamos a meternos de lleno en una década que, de verdad, le cambió la cara a la economía de Chile. Un periodo en que el país pasó de los ciclos de auge y crisis a una era de crecimiento con disciplina. Es una historia fascinante sobre lecciones aprendidas a la fuerza y sobre cómo una visión de largo plazo puede transformarlo todo. Para entender bien esta transformación, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, nos subimos a esa montaña rusa económica de los años 90. Después, vamos a analizar el auge y la caída que lo cambió todo. A partir de ahí, veremos nacer un nuevo manual fiscal que luego se pondría a prueba al surfear la ola del cobre. Y para terminar, vamos a sacar las lecciones de una década turbulenta. Bueno, arranquemos. Nos vamos a una década que fue, wow, una verdadera montaña rusa para Chile. Un periodo de 10 años que reformuló por completo su manera de hacer las cosas en economía y que empezó con una victoria importantísima contra un viejo enemigo, la inflación. A ver, situémonos a mediados de los 90. Había un optimismo en el aire, casi se sentía que Chile había domado por fin a su peor bestia económica. Y miren, el gran trofeo fue la inflación. Por fin, después de décadas de ser un dolor de cabeza, el Banco Central, ya con autonomía, logró bajarla hasta llegar a este número, 2.6% en 1999. Ojo, era la cifra más baja en más de 60 años. Una locura. Claro, con esa estabilidad, el dinero de afuera empezó a llegar a raudales. ¿Y a dónde iba? Principalmente a la gran minería del cobre. Proyectos gigantes en minas como Escondida o Collahuasi fueron clave, y esto fue lo que catapultó a Chile a ser el número 1 del mundo en producción del metal rojo. Pero, a ver, miremos esta tabla con lupa porque la historia es más complicada de lo que parece. Si ven la línea de inversión extranjera, claro, la entrada de capital es masiva, más de $7,000 millones en 1999. Pero fíjense en la línea de abajo, inversión chilena en exterior. ¡Boom! La otra cara de la moneda. Una salida de capital chileno nunca antes vista. Y este es el punto clave. Mientras el mundo le apostaba a Chile, una parte de los empresarios chilenos, sacaba su plata del país. Ok, ¿y cuál era el problema con todo este movimiento de plata? Que se creó una vulnerabilidad enorme. Este déficit del 5.4%, para que se entienda fácil, es como si el país entero estuviera gastando mucho más de lo que ganaba. Vivir con la tarjeta de crédito al rojo vivo. La economía estaba súper expuesta. Cualquier vientito de afuera la podía tumbar. Y bueno, el vientito llegó. Esta línea de tiempo es brutal porque nos muestra cómo todo se vino abajo y rapidísimo. El primer golpe, la crisis asiática a finales del 97. Después, lo que muchos llamaron un terrible error, el gobierno gastando más en vez de ajustarse. Y la estocada final en septiembre del 98. El Banco Central sube las tasas de interés por las nubes, y con eso la economía simplemente colapsó en 1999. Esa respuesta del Banco Central con tasas de interés altísimas fue como pisar el freno a fondo en plena autopista. El crédito se secó, las empresas empezaron a quebrar por todos lados y el desempleo se disparó a niveles terribles. Pero, a ver, de las peores crisis a veces salen las mejores ideas. La del 99 fue una lección durísima, pero obligó a pensar diferente. Y con el nuevo gobierno del presidente Ricardo Lagos, llegó una idea que era, revolucionaria. Y la solución fue esta, el superávit estructural. El concepto es súper inteligente. En vez de que el gobierno gaste según la plata que entra en el momento, que a veces es mucha y a veces es poca, la idea era gastar pensando en los ingresos a largo plazo. Es como si una familia decidiera su presupuesto anual basándose en su sueldo fijo, no en un bono de fin de año que quizás llega o quizás no. Pura disciplina. ¿Y cómo funcionaba esto en la práctica? Simple. 1. Se fijaba una meta de ahorro, del 1% del PIB. 2. Si en los años buenos sobraba plata por el precio del cobre, por ejemplo, se guardaba, no se gastaba. 3. Si venían años malos, se usaba ese ahorro para gastar. El resultado, punto 4. Estabilizar la economía y por fin romper con ese sube y baja infernal. Bueno, con la regla escrita, faltaba la prueba de fuego. Y no tardó en llegar. Chile recibió otro shock gigante desde afuera, pero esta vez era uno positivo. Y la prueba fue el boom de China. De repente China necesitaba cobre como nunca, y el precio, miren el gráfico, se fue a las nubes. La barra de la izquierda es el promedio de 30 años. Miren las de 2004 y 2005. Una diferencia abismal. Y esta frase lo resume todo. El país no es que estuviera vendiendo muchísimo más cobre en cantidad, apenas un 31% más,
pero por ese poquito más estaba recibiendo el doble de ingresos. Era una verdadera lluvia de dinero. Y aquí es donde la nueva regla demostró su valor. En el pasado, esa lluvia de dinero se habría gastado de inmediato, calentando la economía para después chocar. Pero ahora no. La disciplina del superávit estructural obligó a guardar. El resultado, a finales de 2005 Chile tenía ahorrados más de 8.000 millones de dólares. Y esa disciplina lo cambió todo. Por fin, un boom de materias primas no terminaba en crisis, sino en crecimiento fuerte y estable. Un 5.9% en 2004, un 5.2% en 2005. La lección se había aprendido. Ok, entonces, ¿qué nos deja todo este viaje por una década tan movida? ¿Cuál es la moraleja de la historia? La lección queda clarísima cuando ponemos las dos mitades de la década una al lado de la otra. Son la noche y el día. Por un lado, la crisis asiática. Un shock negativo se enfrentó de forma reactiva y el resultado fue recesión y desempleo. Por el otro, el boom del cobre, un shock positivo, se manejó con una estrategia proactiva y el resultado fue crecimiento y un ahorro millonario. La experiencia de Chile en esos años es casi un manual de texto. Nos enseña que la disciplina fiscal es vital, sobre todo para países que viven de sus materias primas. Que las políticas contracíclicas, o sea, ahorrar en las buenas para gastar en las malas, de verdad pueden romper ese ciclo de auge y caída. Y sobre todo, que tener reglas claras a largo plazo ayuda a que la economía no dependa de las presiones políticas del momento. Al final, toda esta historia nos deja pensando en una pregunta que sigue muy vigente. ¿Puede la disciplina que una nación se impone hoy realmente ser un escudo contra las tormentas globales que inevitablemente vendrán mañana? Es una reflexión sobre el poder de anticiparse y de ser fiscalmente responsable. Un debate que, sin duda, sigue abierto.